Ok, entonces vamos a empezar. Hay dos temas principalmente que quiero cubrir el día de hoy. Uno es el trabajo en línea, ¿verdad? Con pacientes, que ahora es muy necesario, ¿verdad? Porque cuando estamos en esta situación donde no podemos juntarnos con la gente o la gente no puede salir de su casa, necesitamos empezar a trabajar en línea. No sé si a ustedes les está pasando ya que pues, los pacientes ya no están llegando, ¿verdad? A la clínica, que ya algunos países están en cuarentena absoluta y no podemos salir, Ujú. ¿verdad? O no podemos ir a la clínica. Entonces necesitamos pues seguir trabajando, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado también el objetivo es ir ayudando a la gente a lidiar con esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque obviamente la gente va a estar mucho más disparada por sus temas personales, ¿verdad? Se nos dispara el trauma personal en una situación tan particular como la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Que es una pandemia mundial, que es algo que probablemente, por lo menos en mi tiempo de vida, pues no había pasado, ¿verdad? Y para muchos es una situación similar. Tal vez han pasado epidemias o situaciones locales, pero no a nivel mundial, ¿verdad? Así como está pasando. Y el hecho de estar en cuarentena, a veces con nuestras familias, también puede ser un disparador. Y necesitamos aprender no solo a tratar a nuestros pacientes de forma remota, sino también a distinguir estos disparadores y atender los protocolos adecuados para poder trabajar con ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, como una cuestión bastante sencilla de cómo trabajar en línea, solo para tocar ese tema y ya luego pasamos al protocolo. Realmente el trabajo en línea es exactamente igual que el trabajo en persona, ¿verdad? La única diferencia importante es el uso de la prueba muscular. Esa es la única diferencia. Entonces, como todos ustedes por lo menos ya recibieron el curso básico, eh, si ustedes revisan su manual, ahí tienen tres opciones de prueba muscular personal. Una es con la uña, ¿verdad? Que resbala y no resbala, ¿verdad? Poniendo el índice sobre el principio de la uña del pulgar. Si yo digo sí, el dedo se mantiene y si yo digo no, el dedo se desliza, ¿verdad? Esto es algo que muchas veces no va a ser natural para nosotros, pero que debemos enseñarle a nuestro cuerpo a responder de esta manera, ¿sí? Esta para muchos es difícil, pero si la practicamos mucho, también es la más cómoda, ¿verdad? Porque nos queda una mano libre. Entonces es como muy práctica y muy cómoda para usar con los pacientes. Entonces estaríamos usando esta prueba muscular, ¿verdad? O la otra de hacer los dos círculos, ¿verdad? Si yo jalo los dos círculos, sí, no puedo romper los círculos y no, rompería los círculos o mis dedos se abren. ¿Sí? Entonces, igual, como les digo, ustedes pueden entrenar a su cuerpo para decirle, esta es la respuesta que quiero. ¿Sí? Y practicarlo mucho. Si no las han usado, practícanlas mucho con cuestiones banales, ¿verdad? De todos los días, hasta que se sientan cómodos y cómodas para poder utilizarlo de forma remota con los pacientes. Y el tercero es utilizando mi dedo como un mini brazo, digamos, sobre una plataforma plana y presiono mi dedo como si fuera el brazo, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿verdad? Yo lo estoy haciendo en el aire, es un poquito más difícil, pero si lo hacen sobre la mesa, debería de funcionar bien, ¿verdad? Entonces, estas son las tres que usamos en AIT. Hay otras, por supuesto, ahora hay más, pero estas son las tres que usamos en AIT por su efectividad y eh, por su facilidad de usar al momento de que nos acostumbremos a usarlas. Es muy importante que a la hora de trabajar con nuestros pacientes en línea nos sintamos ya cómodos utilizando nuestra prueba muscular personal. ¿Sí? Que al inicio de la terapia nos tomemos un momentito para conectarnos con nuestros pacientes. Entonces, sí es cierto que probablemente nuestros pacientes a veces se van a disparar por el trabajo en línea, ¿verdad? O no les va a gustar o no van a confiar, ¿verdad? Ahí es importante que tengamos ya un rapport con nuestros pacientes o que lo vayamos construyendo, ¿verdad? Como siempre en la consulta. Eh, pero que también nos tomemos un momentito al inicio de la terapia para conectarnos con nuestros pacientes. Si nuestros pacientes están muy disparados por toda la situación y vienen más disparados de lo normal o con más emociones, podemos tomarnos un momentito al inicio de la consulta para hacer un enganche, ¿verdad? Puede ser el enganche de Cook o este enganche de médula debajo de la nariz,
podemos hacer un ratito con ellos porque también así nosotros también nos conectamos y nos centramos, ¿verdad? Y esto va a permitir que la persona aterrice en donde está, ¿verdad? Y que nosotros también podamos estar más presentes con ellos, ¿verdad? La presencia, pienso yo que es particularmente importante, no solo en la consulta en general, sino en la terapia en línea, ¿verdad? Porque va a ser mucho más fácil distraernos también. Entonces es importante que estemos presentes. Y luego, todo lo demás es igual. Es exactamente lo mismo, los mismos procesos, la misma forma de trabajar. Empezamos siempre haciendo rapport, tomando historia, alianza, transformación de 3 pasos con el trauma que se pueda trabajar, etcétera, lo que ustedes ya saben trabajar. Si no se recuerdan o no tienen presentes las pruebas musculares personales que podemos usar, pueden referirse nuevamente al seminario básico y buscar ahí está toda la información que ustedes necesitan para poder trabajar, tanto en persona como en línea, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿No? Entonces, básicamente es más una cuestión de que nosotros como terapeutas nos sintamos cómodos, ¿verdad? Trabajando en línea. Para mí al inicio, cuando estaba en Guatemala, yo trabajaba únicamente en persona y trabajaba solamente con personas en línea si ya las conocía personalmente. La vida me tiró a otro país y empecé a trabajar en línea con las personas que me pidieron seguir trabajando. Y así, por alguna razón, seguí trabajando en línea con personas de otros países, de otros estados que no conozco en persona. Y tuve yo que ir rompiendo mis propias barreras y mis propios temores al respecto, ¿verdad? Y el trabajo funciona igual. El trabajo se puede hacer igual, ¿verdad? Entonces, más que nada, muchas veces se trata de que nosotros trabajemos nuestros propios temores sobre este cambio de trabajar en línea con nuestros pacientes, ¿sí? Nuestras creencias, ¿verdad? Ese tipo de temas, ¿verdad? Ok, entonces, si no hay dudas, podemos empezar a revisar el protocolo que quería compartir con ustedes hoy, que es el protocolo del sistema inmunológico, perdón, este protocolo que vamos a ver hoy está en el manual de enfermedades multicausales, ¿verdad? Para las personas que tienen ese manual. Y es el proceso de movilización del sistema inmunológico. Es un proceso porque es bastante largo. Es un protocolo del tipo donde vamos a usar otros protocolos, ¿verdad? Para empezar, el protocolo de trauma y el protocolo de conexión traumática, ¿verdad? Entonces, este es uno de los protocolos donde vamos a tener que utilizar todos los recursos que tenemos, ¿verdad? Muchas de las personas que ustedes van a ver en estos días o en estas semanas, ¿verdad? Que está pasando esta crisis, van a estar disparadas por esta crisis, ¿verdad? Entonces, una de las formas en las que podemos, el protocolo está en el chat. Raiza lo puso, no sé si lo puedes volver a poner, Raiza, que creo que la gente nueva no lo puede ver, la que entró despuesito. Está en el chat y está también en el link que Raiza les mandó cuando les mandó la invitación de Zoom. Ahí hay un link de AIT en crisis y ahí está el protocolo en español y en inglés, ¿sí? Entonces ahí lo pueden bajar o lo pueden abrir ahorita si quieren seguir el protocolo. Pero de todas maneras yo lo voy a leer y lo pueden seguir, lo podemos seguir así, ¿verdad? Entonces les decía, las personas que van a llegar ahorita a nuestro consultorio van a ser personas o que ya tenemos con ellos un proceso y que el proceso probablemente se va a interrumpir para trabajar con lo que esta crisis ha disparado, ¿verdad? Es como cuando llega fin de año y la gente tiene como tiempo intensivo con sus familias y se dispara, ¿verdad? Y al rato tenemos que parar lo que estamos haciendo, trabajar con esos temas que en ese momento están provocando una crisis y regresar luego, más adelante, a trabajar con lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces es posible que ahora este sea el caso. Cada persona se va a disparar desde su propia historia. Entonces el miedo que yo tengo de enfermarme o el miedo que yo tengo de que mi familia se enferme o de que mis papás mueran o de que algo pase, ¿verdad? O de que se me acabe la comida o de que se me acaben los recursos, ese tipo de cosas va a ser diferente en cada persona porque en cada persona va a disparar temas de su propia historia, ¿sí? Y muchas veces vamos a encontrar
en la infancia deficiencias en el apego, donde no hubo protección, donde no hubo contención, eh, donde no hubo cuidados, o hubo negligencia, o hubo agresividad y violencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces es importante que trabajemos con esos temas, ¿verdad? Y por supuesto que nos trabajemos a nosotros por nuestro propio miedo y nuestra propia inseguridad, nuestras propias creencias negativas, porque si nosotros estamos disparados, no podemos apoyar bien a nuestros pacientes. Nos vamos a enganchar con su propio miedo y entramos en un ciclo que no les ayuda a ellos ni nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Entonces, y otra cosa que podemos trabajar como prevención es el proceso de movilización del sistema inmunológico. Este lo podemos trabajar con personas que están enfermas o con personas que tienen miedo a enfermarse, ¿verdad? Como una forma preventiva. Asha nos dio permiso de compartir abiertamente este protocolo porque este protocolo fue creado especialmente para personas con dolencias respiratorias. Ok, entonces este proceso es un poquito largo, ¿verdad? Porque es un proceso, no es un protocolo simple. Y nos va a llevar varias sesiones, no es un proceso que nos va a llevar una sola sesión, ¿verdad? Y eso es algo que también podemos trabajar con nosotros mismos. Si ustedes tienen un compañero AIT o tienen un terapeuta AIT, como una forma de prevención, es algo que pueden hacer para protegerse si así lo desean, ¿verdad? Entonces empieza como todos los protocolos con desorganización neurológica, deshidratación, y aquí dice regulación bloqueada, intercambio neurogénico, que sería para las personas que ya tienen el curso MAP, pero aquí básicamente lo que estamos haciendo es corregir la desorganización neurológica. Entonces usaríamos, si no conocen esta parte de MAP, usaríamos el enganche médula debajo de nariz o el enganche de pico, ¿verdad? Que sería el mismo efecto. Luego, dígale a su cliente: por favor, invente una frase breve para describir su condición para que podamos usarla hoy en nuestro trabajo. Por ejemplo, mi sinusitis, si ese sería el tema, ¿verdad? O mis células cervicales precancerosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar nota de esta frase. Como es un síntoma físico, va a ser bastante evidente, ¿verdad? Puede ser mi debilidad pulmonar. Si yo tengo una debilidad pulmonar porque tuve bronquitis mucho en mi infancia, por ejemplo, o tengo algún problema con mi sistema nervioso, algún problema con mi sistema inmunológico, que yo lo sé, entonces puedo hacer la frase con eso. Si sé que, por ejemplo, ya tengo coronavirus, lo puedo hacer con el virus, ¿verdad? O si tengo neumonía, o si tengo bronquitis, o si tengo alguna alergia, ¿verdad? Puedo poner ahí mi síntoma físico, ¿verdad? Y luego hacemos prueba muscular. Mi ser está listo, dispuesto y puede prevenir o tratar mi, y pongo el síntoma, ¿verdad? Ahora, o la enfermedad. Si sale débil, quiere decir que no lo podemos hacer y vamos a hacer otro trabajo. Ahí se trataría de averiguar por qué no lo podemos hacer e ir a buscar el trauma de origen, de dónde viene esta imposibilidad de trabajarlo, ¿verdad? Puede ser que haya inversos, puede ser que haya creencias negativas, puede ser que haya trauma de origen como no tener permiso de la familia de estar sano, o que mi mamá siempre quería que yo estaba enferma, o solo me quería si yo estaba enferma, cosas así, ¿verdad? Que entonces tendríamos que trabajar y luego volver a intentar con el protocolo, siempre en transformación de 3 pasos, ¿verdad? Luego, si sale fuerte y podemos seguir trabajando con este protocolo, nos vamos a trabajar inversos. Aquí dice inversos y mini inversos. Este protocolo es bastante viejito, entonces hay algunas cositas que no están corregidas. Pero es inversos, ¿verdad? Todo esto se trata igual. Entonces, trate por lo menos los siguientes inversos donde sea necesario, tratando los traumas de origen que los causó. Entonces, en este caso, no vamos a tratar los inversos solo en los puntos dolorosos. Vamos a ir a buscar con esta lista de inversos cada uno y a resolverlo, ¿sí? Entonces, toda esta primera parte que estamos haciendo es únicamente diagnóstica. Cuando vayamos a la parte de tratamiento vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, aquí tenemos que ser muy ordenados en anotar todo, ¿verdad? Si vamos a trabajar con nuestros pacientes, una buena idea sería imprimir el protocolo e ir anotando ahí lo particular de mi paciente, ¿verdad? Para no perdernos. Entonces, tenemos un listado de inversos sobre el cuerpo del sistema inmunológico. Mi cuerpo es incapaz de sanarse a sí mismo. Mi sistema inmunológico es incapaz de sanar
y agregamos la frase del cliente, por ejemplo, mi sinusitis, o mi dolor de garganta, o mi neumonía, por ejemplo, sin medicamentos recetados, ¿verdad? Mi centro es incapaz de sanar a mi cuerpo de sus enfermedades. Y aquí tenemos entonces una lista de posibles inversos, ¿sí? De posibles resistencias que no nos permitirían sanar. Aquí lo que estamos haciendo es prueba muscular con cada uno para ver cuáles están vigentes, ¿sí? Anotamos cuáles están fuertes para el tratamiento posterior. Luego hacemos prueba muscular. ¿Hay más inversos para sanar? Por ejemplo, mi sinusitis. Si sale fuerte, considera la naturaleza de su cliente y su problema de salud y en conjunto descubran y hagan prueba muscular y traten inversos relevantes que puedan estar impidiendo la autosanación. Entonces puede ser que haya otros inversos que no están acá, ¿verdad? Un ejemplo podría ser lo que les decía, ¿verdad? Necesito estar enferma como mi mamá quiere que esté, por ejemplo, ¿verdad? O solo me cuidan si estoy enferma, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, aquí lo que hacemos es, cuando ya tenemos el listado de inversos, en el punto 4 dice, tratando los traumas de origen que los causó. Entonces, agarramos, por ejemplo, mi cuerpo es incapaz de sanarse a sí mismo, digamos que sale fuerte, entonces no sano solo la creencia, sino que le digo a mi paciente, ¿qué te parece que te impide que tu cuerpo sea capaz de sanarse a sí mismo? ¿De dónde viene esto? Y empezamos a buscar, usando prueba muscular o usando otros protocolos, cuál es el trauma de origen detrás de este inverso, ¿sí? Para las personas que han recibido otros cursos avanzados, esto ya lo saben hacer, ¿verdad? Pero básicamente vamos a ir a hacer un trabajo más profundo en el tratamiento de los inversos. No solamente vamos a trabajar el inverso en punto doloroso o como creencia, sino que queremos eliminarlo completamente. Y la única forma de hacer esto es tratando el trauma de origen que está detrás. Y luego hacemos la conexión con el inverso, ¿sí? ¿Alguna duda sobre este paso? Tal vez sí. Por ejemplo, pruebo el primero y me sale fuerte. Lo primero que debiera hacer es tratar inversos y luego buscar el trauma de origen, o ¿cómo sería el orden? Eso no me queda claro. Aquí, si el inverso sale fuerte, vas a buscar el trauma de origen y lo tratas en transformación de 3 pasos. Con el protocolo de trauma y el protocolo de conexión traumática, ¿sí? Okay. Entonces, ¿y a qué hora masajeo los inversos? ¿A qué hora aquí no masajeas inversos, porque los inversos son estas resistencias. Aquí estamos tratando específicamente de buscar cuál es la resistencia y tratándola más profundamente, ¿sí? Puede ser que en el protocolo de trauma tengas que hacer inversos con este inverso, porque seguís el protocolo de trauma como está, ¿sí? Ok, gracias. Pati pregunta que si puedes dar un ejemplo de cómo tratar un inverso con su trauma de origen. Sí, por ejemplo, mi cuerpo es incapaz de sanarse a sí mismo, ¿sí? Entonces, digamos que en mi caso yo tuve mucho bronquitis cuando era niña y nunca podía sanar sin medicamentos. Siempre había que tomar muchos medicamentos, antibióticos y un montón de cosas. Entonces, puede ser que yo aprendí, o sea, inmediatamente me daban porque ya se asumía que me iba a poner peor, ¿verdad? Entonces, no había un tiempo como para que mi cuerpo se sanara, ¿verdad? Entonces, puede ser que ese sea mi trauma de origen. Por todas las veces y formas que tuve bronquitis y me dieron muchos medicamentos, sería el trauma de origen, y la conexión sería, ahora mi cuerpo es incapaz de sanarse a sí mismo. ¿Sí? Okay. Ese podría ser un ejemplo, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces pasamos al paso número 5. Entonces ya resolví todos los inversos, ¿sí? Y ya todos los inversos están débiles, los vuelvo a chequear, están débiles. Paso número 5. Diagnóstico del sistema inmunológico. Prueba muscular sobre el funcionamiento del sistema inmunológico considerando por lo menos lo siguiente. Entonces aquí hago prueba muscular. Aquí no voy a ir tratando cada uno porque primero necesito hacer un diagnóstico. Eso quiere decir que voy a ir anotando todo lo que sale que necesita tratamiento y al final
hago el tratamiento, porque puede ser que pueda agrupar algunas cosas, ¿sí? Porque todas pues se relacionan, ¿verdad? Entonces, mi cuerpo tiene suficientes glóbulos rojos para llevarle oxígeno y nutrición al área afectada por mi sinusitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hago prueba muscular con cada uno. Si sale débil, quiere decir que necesita tratamiento, porque esta sería la función sana de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí no necesitamos ser médicos para poder hacer este trabajo porque ya está escrito por nosotros. Si queremos investigar algunas de las funciones de cada parte, ¿verdad? Para poderlas explicar a nuestro paciente o ver la parte metafórica de la función, lo podemos hacer en Google. Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, si sale débil, por lo menos explore cuestiones de suficiencia, pobreza y negligencia. Entonces, aquí, si la función sale débil, no nos vamos a quedar en puramente la función física, sino que vamos a ir a buscar el simbolismo de esta función en la vida del paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi cuerpo tiene suficientes glóbulos rojos para llevarle oxígeno y nutrición al área afectada por mi sinusitis, por ejemplo. El área afectada sería como mis vías respiratorias superiores, ¿verdad? Sale débil. Entonces, ¿qué simbolismo puede tener esto en mi vida? ¿Qué puede querer decir? ¿Cómo se repite esto en mi infancia? Entonces, por ejemplo, puede ser que mi familia tuviera una situación de pobreza y no había suficiente alimento. Entonces, yo no tenía suficiente nutrición en mi cuerpo, ¿sí? Ese puede ser un trauma de origen de esta función. Entonces, como yo ya tengo una historia de mi paciente, podemos buscar juntos de dónde viene este problema, qué simboliza y cuál es la metáfora de esta función en la vida de cada persona, ¿sí? Si no entiendo bien la función, puedo investigar un poquito más y esto es lo que va a pasar cuando trabajamos con la enfermedad física. ¿Cómo funciona esto en mi cuerpo para entender, tratar de entender la metáfora y encontrar el trauma, ¿sí? Entonces, B, mis glóbulos rojos llevan oxígeno y nutrición fácilmente a las áreas de mi cuerpo afectadas, por mi sinusitis, por ejemplo. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de crianza. Entonces aquí nos está diciendo también en qué parte de la vida de la persona tenemos que buscar, ¿sí? El origen. Aquí no estamos tratando, solamente estamos diagnosticando, ¿sí? Mi cuerpo tiene suficientes glóbulos blancos para sanar mi sinusitis, por ejemplo. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de protección y de supervivencia. Si se dan cuenta, la mayoría de temas van a tener que ver con la infancia temprana, ¿verdad? Mi cuerpo tiene suficientes plaquetas para sanar el problema del cliente. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de sanar y de coagulación. Mi sistema inmunológico reconoce fácilmente por ejemplo, microbio, ¿verdad? O cáncer que está invadiendo mi cuerpo. En este caso podría ser el virus, ¿verdad? Que está invadiendo mi cuerpo. Y nombrar las partes afectadas del cuerpo completo. Por ejemplo, si estamos hablando del coronavirus, podría ser, porque los síntomas han variado tanto, para la persona podría ser que no reconoce el virus y el área afectada sería la garganta y los pulmones, por ejemplo, ¿verdad? Como algo que debe destruir. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de conciencia, de negación y de idealización. Aquí muchas veces pasa, por ejemplo, que las personas en las familias hay una idealización del abusador y no se ve, no se reconoce el peligro. Por ejemplo, ¿verdad? Ese podría ser un ejemplo de trauma de origen. Mis leucocitos ya localizaron a los microbios o células cancerosas o virus, ¿verdad? O bacterias que están invadiendo. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de reafirmación y de descubrimiento. Mis leucocitos se están envolviendo y matando fácilmente a los microbios, células cancerosas, virus, etcétera, ¿verdad? Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de reafirmación y de completar algo. Mis glóbulos rojos, mis riñones y mi colon están eliminando a los residuos tóxicos de mí, otra vez, ¿verdad? La enfermedad. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de dejar ir o de soltar. Mis células asesinas están reconociendo fácilmente la diferencia entre los tejidos de mi cuerpo y los microbios, células cancerosas, virus, bacterias, ¿verdad? Que me invaden. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de conciencia y de diferenciación. Mis células asesinas están matando fácilmente solamente a los microbios, células cancerosas y no a los tejidos de mi cuerpo. Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, esto va a salir débil, ¿verdad? Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de protección, de ocuparse de los asuntos, de completar algo y de merecimiento. Y vamos haciendo prueba muscular.
Mis células asesinas no están atacando a los tejidos de mí. Nombrar el área del cuerpo donde está el problema. Aquí tenemos que tener un diagnóstico y cierto conocimiento de qué está pasando, ¿verdad? Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de autoodio, autocastigo y diferenciación. Diferenciación se refiere a yo poder diferenciarme, por ejemplo, de un patrón familiar o de una actitud familiar, ¿verdad? Mis fagocitos están devorando fácilmente a todos los organismos que invaden. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de pasividad, protección y supervivencia. Mis linfocitos están recordando a estos microbios como invasores previos, ya que lo son. Aquí estamos hablando de nuestra capacidad de ser inmunidad, ¿verdad? Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de represión, inconsciencia y disociación. Mis anticuerpos se sujetan fácilmente a los antígenos, neutralizando toxinas y activando el comportamiento. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de pasividad, protección y supervivencia. Mis linfocitos T están destruyendo invasores y antígenos. Si sale débil, considere por lo menos cuestiones de protección y de supervivencia. Y otras cuestiones relevantes al sistema inmunológico según la enfermedad que estamos trabajando. Como les decía, aquí no estamos trabajando nada todavía, solamente haciendo diagnóstico. Es importante que nos enfoquemos en un tema físico a la vez, porque muchas veces las enfermedades están ligadas a muchas cosas. Es fácil desviarse y decir, aquí voy a agregar esta enfermedad, aquí voy a agregar una alergia que está por ahí. No, tenemos que enfocarnos aquí, sí ser muy ordenados en lo que estamos haciendo y trabajar únicamente con una enfermedad a la vez, ¿sí? Porque cada una va a significar algo distinto, ¿sí? Entonces, podemos hacer prueba muscular con cuál debemos trabajar. En el caso de cáncer, yo les recomendaría que trabajen con pacientes con cáncer únicamente si tienen el seminario de cáncer. Y si no lo tienen, puedan referir a personas que sí tienen el trabajo de cáncer, que también se puede trabajar en línea, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Ok, entonces aquí tenemos ya un listado de todas las funciones que no están bien en nuestro sistema, que necesitan sanar, ¿verdad? Ya tenemos un listado bastante completo y seguramente va a haber varios y ya tenemos conocimiento de qué es lo que debemos trabajar para poder restablecer estas funciones en mi cuerpo y que mi sistema inmunológico trabaje de manera apropiada, ¿sí? Entonces vamos al paso número 6, descubriendo los traumas subyacentes del sistema inmunológico. Por cada cuestión del sistema inmunológico que salga débil en la prueba muscular, descubra los traumas de origen, recientes, aquí dice iniciadores, pero son recientes y de conexión. Y o los patrones traumáticos que subyacen a la cuestión. Haga una lista de estos traumas y patrones, incluyendo las cuestiones que salgan débiles en la prueba muscular. Entonces vamos a tomar cada una de las funciones que salieron débiles, o sea que no están bien, que no están funcionando bien, y con las sugerencias que están ahí, ¿verdad? Y el conocimiento que yo tengo de mi paciente, y mi intuición y el conocimiento de mi paciente de su propia historia, vamos a ir buscando todos los traumas de origen, los recientes y los de conexión, relacionados con el no funcionamiento o el mal funcionamiento de esta función, ¿sí? Entonces, este es un trabajo como de investigación, que muchas veces al rato vamos a pasar 1 o 2 sesiones hablando, ¿verdad? Y no vamos a trabajar. Y esto va a ser tal vez un poco extraño para las personas que estamos acostumbradas a trabajar frases en cada sesión, pero en el trabajo de enfermedad tenemos que hacer un trabajo de investigación muy minucioso para poder hacer un trabajo completo. Entonces, en este caso, nos tomaríamos el tiempo de agarrar cada una de las funciones y buscar los posibles traumas de origen y traumas de conexión, ¿verdad? Y traumas recientes, para hacer un listado completo de qué es lo que necesitamos trabajar. Aquí es donde vamos a encontrar que muchos de las funciones tienen traumas similares o tienen el mismo trauma de origen, ¿verdad? Entonces, si trabajáramos una función a la vez, según las vamos encontrando, haríamos más trabajo, ¿verdad? Si nosotros ya tenemos un listado completo y vamos agrupando los temas, es posible que nos ahorremos trabajo. Entonces, paso número 7. ¿Sí? Dices traumas de origen, iniciadores y de conexión y los patrones. ¿Iniciadores exactamente a qué se refiere? Es trauma reciente. Lo que ¿Perdón? pasa es que es trauma reciente. Lo que pasa es que en inglés se llama initiating trauma.
Entonces, lo tradujeron literal, ¿verdad? Pero es trauma reciente. Traumas iniciadores son traumas recientes. Claro, ¿Sí? claro, gracias. Sí, gracias. Ok, entonces descubriendo otros traumas relevantes. Espíritu. Y aquí vamos a hacer igual prueba muscular. Hay trauma Perdón, espíritu. ¿Sí? que Michelle tiene una pregunta que dice, ¿el trauma reciente es la función que está débil o la enfermedad que estamos trabajando? Las dos, ¿verdad? El trauma y otras cosas. Puede ser la función que está débil, puede ser la enfermedad que estamos trabajando y puede ser lo que me pasa en mi vida como consecuencia de ese trauma de origen. ¿Verdad? Puede ser que, digamos, porque yo no recibía alimento suficiente en mi infancia, ahora mis células no pueden llevar suficiente oxígeno y nutrición a mi cuerpo. Y ese es un trauma reciente, ¿verdad? Pero también puede ser que no me alimento bien ahora, ¿verdad? Y ese puede ser otro trauma reciente. O que nunca me siento nutrida emocionalmente por mi pareja, a pesar de sus esfuerzos. Eso también puede ser otro trauma reciente, ¿verdad? Ahí vamos a hacer un listado de todos los traumas recientes, no solo la función y la enfermedad, ¿verdad? Sí. Entonces es un trabajo bastante extenso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, luego vamos a ir, porque queremos hacer un trabajo completo, a buscar otros tipos de trauma. Entonces, hay traumas espirituales que están bloqueando a mi centro para que ayude a sanar a mi cuerpo. Si sale fuerte, discuta y haga prueba muscular para descubrir los traumas de origen, recientes y de conexión, y los patrones traumáticos. Agregue los patrones y los traumas a su lista para tratamiento posterior. ¿Sí? Entonces aquí vemos si hay trauma espiritual relacionado muchas veces con el centro, ¿verdad? Y su incapacidad de ayudarnos a sanar. La psique. Hay trauma psicológico que está bloqueando ciertas partes del cuerpo o procesos de sanar. Mi sinusitis, por ejemplo, mi neumonía o cualquier otro síntoma. Si sale fuerte, discuta y haga prueba muscular para descubrir los traumas, los patrones traumáticos, perdón, y los traumas de origen recientes y de conexión, que son psicológicos. ¿Sí? Ruth, ¿podrías hacer un ejemplo del de espíritu? Sí, el trauma espiritual a veces tiene que ver con religión, a veces no, ¿verdad? Pero puede ser, por ejemplo, que yo cuando era pequeña y me enfermaba tanto sentía que Dios me había abandonado. ¿Sí? Entonces, ese podría ser un trauma espiritual en el que yo me desconecté de mi centro, me sentía abandonada y ahora pues no tengo una conexión con mi centro que me permita que me ayude a sanar, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces, en la psique, ¿verdad? Y vemos los traumas de conexión de origen recientes y de conexión, perdón, psicológicos relevantes. Agregue estos a su lista de traumas y patrones para tratamiento posterior. Nota, no necesariamente habrán traumas para tratarlos en todos los niveles, ¿sí? A veces tenemos todos los niveles, a veces no, ¿verdad? Entonces puede ser que no tengamos nada de la lista de funciones, pero que sí haya trauma espiritual, por ejemplo, o que sí haya trauma en la psique. Puede ser que tengamos varios en la lista, pero que no tengamos espiritual y no tengamos en la psique, ¿sí? Entonces va a variar según la persona. Luego ya tenemos una lista bastante extensa y bastante minuciosa, ¿verdad? De todos los traumas que necesitamos trabajar, ¿sí? Aquí no hemos tratado nada todavía más que los inversos al inicio, ¿verdad? Entonces, luego en el número 8 vamos a ver el orden óptimo del tratamiento. Ya debe tener una lista de tratamiento que conste de un grupo de traumas y de patrones por cada tipo de disfunción que haya descubierto. Prueba muscular para encontrar el orden óptimo para el tratamiento de los grupos de traumas. Entonces ahí les va a tocar hacer el trabajo de agrupar los temas traumáticos, ¿sí? Porque recuerden que en AITE siempre trabajamos por temas traumáticos, ¿verdad? Entonces vamos a agrupar los temas, al rato unos tienen que ver con la mamá, otros tienen que ver con los efectos de la enfermedad, otros tienen que ver tal vez con aislamiento y abandono, cosas así, ¿verdad? Y vamos a agrupar los temas traumáticos y vamos a decidir con nuestro paciente con prueba muscular cuáles son el primer grupo que vamos a trabajar, el segundo y así, ¿verdad?
el orden del tratamiento. Luego, en el número 9 tenemos la inclusión de frascos o papeles. Esta es una parte que los que hicieron presencia y cursos de enfermedad ya conocen, ¿verdad? Y básicamente lo que hacemos acá es necesitamos post-its, ¿verdad? Y vamos a escribir las partes que vamos a incluir en la parte del pegamento del post-it. Y ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces dice, necesitamos usar papeles, sería en este caso no usaríamos frascos, ¿verdad? Sino solo papeles para tratar mi sinusitis, por ejemplo. Si está fuerte, si le sale fuerte en esta parte, vamos a hacer prueba muscular con los papeles que van a incluir. Trate las partes del cuerpo relevantes, incluyendo órganos, partes del sistema inmunológico si son relevantes, sistemas de órganos, partes del sistema nervioso, etcétera, lo que sea relevante en la enfermedad que estamos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a hacer una lista de las partes del cuerpo que están involucradas en esta enfermedad. Incluye partes del cuerpo relevantes que se están tratando, por ejemplo, pulmones, alvéolos y bronquios, en el caso de una enfermedad respiratoria, como sería, por ejemplo, el coronavirus, ¿verdad? Si estamos trabajando sinusitis, por ejemplo, estaríamos poniendo la nariz, los senos nasales, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Y aquí tenemos que investigar un poquito qué partes están involucradas en la enfermedad que vamos a tratar, ¿verdad? Y su funcionamiento. Todas las enfermedades y disfunciones corporales relevantes. Por ejemplo, si hay un cáncer de mama, ¿verdad? Para las personas que tienen tratamiento de cáncer, infección en el riñón o asma, por ejemplo, ¿verdad? Todas las enfermedades que estamos, las funciones que estamos trabajando, ¿verdad? Todos los microbios y parásitos o tipos de células cancerosas relevantes. Por ejemplo, Streptococcus sanguis, duela pulmonar, oriental o sarcoma, ¿verdad? Si estamos trabajando con el coronavirus, sería ese el que vamos a incluir, ¿verdad? Cualquier otra sustancia que contribuya, por ejemplo, sustancias químicas tóxicas o metales pesados tóxicos, en el caso que fuera relevante al trabajar la enfermedad. Y cualquier sensibilidad o alergia relevante, por ejemplo, polvo, moho, ¿verdad? Si hay alguna alergia alimenticia, etc. Entonces, voy a hacer prueba muscular para ver qué partes necesito incluir en los papeles, ¿sí? Entonces, pongo en cada papel la parte que me salió con prueba muscular que necesito incluir. Una parte por papel, ¿sí? Y luego hago prueba muscular para ver si es seguro para mi paciente ponerlos directamente sobre la piel o si necesito ponerlos sobre la ropa o en la bolsa del pantalón, por ejemplo, o ahí sí meterlo en un frasco y usar el frasco sobre mi cuerpo, ¿sí? Entonces es importante que hagamos esa parte, sobre todo cuando estamos trabajando con alergias, porque puede ser peligroso porque la persona va a reaccionar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, siempre de chequear con prueba muscular en dónde ubico los papeles que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, pongo los papeles sobre mi cuerpo o sobre mi ropa, ¿verdad? O donde me indicó la prueba muscular y paso al paso número 10. ¿Alguna duda con este paso número 9 de los frascos y papeles? Si no se sienten seguros haciendo este paso porque sienten que no tienen suficiente entrenamiento para hacerlo, por favor, omítanlo. De todas maneras, pueden hacer el protocolo, ¿sí? ¿Okay? Bueno, entonces vamos al paso número 10. Inversos. Trate todos los inversos que se descubrieron en el número 4 más arriba con el protocolo de creencias esenciales usando la opción de tratamiento de trauma. Entonces aquí ya regresamos, ¿verdad? A hacer el tratamiento. Transformación en 3 pasos. Usando la transformación en 3 pasos en el orden óptimo que se descubrió en el paso número 8, trate todos los patrones traumáticos y los traumas de origen recientes y de conexión relevantes usando el protocolo de trauma o el protocolo del patrón traumático, que ahora es el mismo, o el protocolo de tratamiento de la familia, AIT rápido, el protocolo de conexión traumática. Como les decía, aquí podemos incluir los protocolos que necesitemos y que tengamos. Si solamente tienen el seminario básico, es suficiente con que usen el protocolo de trauma y el protocolo de conexión traumática, ¿sí? Y la prueba muscular. La prueba muscular es la guía que les va a decir qué se puede trabajar, qué no se puede trabajar, qué hay que trabajar, ¿verdad? Siempre en transformación de 3 pasos. Esto es muy importante porque si no hacemos transformación de 3 pasos, el trabajo va a estar incompleto. Entonces, todo lo que vayamos encontrando en transformación de 3 pasos.
Entonces, cuando use frascos o papeles, agréguelos antes del comienzo del tratamiento. Trate por lo menos 3 traumas, aspectos y o patrones antes de removerlos, volver a probarlos y reemplazarlos por nuevos. Si la disfunción física es seria, trate más de 3 traumas, aspectos y patrones antes de remover, volver a probar y reemplazar los frascos o papeles. Por supuesto que no vamos a terminar el tratamiento en una sesión. Entonces, al terminar la sesión, los quitamos, los guardamos o le pedimos a nuestro paciente que esté en su casa que los guarde para la siguiente y los volvemos a usar a la siguiente hasta que terminemos el tratamiento del tema que estamos trabajando, ¿verdad? Use la parte del cuerpo que esté más afectada por la enfermedad como el lugar para la mano estacionaria. Durante los tratamientos, por ejemplo, poner la mano estacionaria en los senos si está tratando sinusitis, ¿verdad? Podría ser los senos superiores que están acá o podría ser acá. Entonces, si yo tengo una sinusitis crónica y me duele todo esto de acá, puedo poner mi mano sobre mi cara así, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser el centro energético específico en este caso, sino que va a ser el centro, el lugar donde está la afección física, ¿verdad? Si son mis pulmones, puedo poner la mano en el pecho, o si es uno de los pulmones, es el izquierdo, por ejemplo, el derecho, puedo poner mis manos más sobre el pulmón, ¿verdad? Dependiendo de cada persona y de la afección que tenga, ¿verdad? Ok. Entonces, o en el estómago para una úlcera, por ejemplo, si ese fuera el caso. Para síntomas particulares como dolor, picazón, molestia o rigidez, trate cada síntoma como un aspecto, ¿sí? Hasta llegar a 0. Entonces, por ejemplo, si uno de los síntomas de mi sinusitis crónica es el dolor, ¿verdad? O la congestión, puedo tratar eso como un aspecto, ¿verdad? Ya sea en el trauma de origen o en el trauma reciente, donde la prueba muscular me indique. Para síntomas particulares como, bueno, ya lo leí, perdón. ¿Alguna duda hasta acá? Sofía pregunta, tengo duda de los frascos papeles. ¿Cómo se preguntaría utilizando los papeles luego de pegarlos en el cuerpo? Los ponemos en el cuerpo y hacemos el tratamiento, ¿sí? Primero hacemos prueba muscular para ver qué partes del cuerpo o qué cosas necesito incluir. Por ejemplo, el virus, ¿verdad? O los alérgenos o las cosas que necesito incluir. Primero hago prueba muscular para ver cuáles necesito incluir y luego los pongo y luego empiezo el tratamiento, ¿sí? Ahí ya no necesito probar nada, ¿verdad? Cuando termino el tratamiento, puedo hacer prueba muscular nuevamente con cada uno de los papeles para ver si ya está sanado, si ya está resuelto. ¿Sí? Ok, entonces paso número 12. Cree y trate una matriz. Prueba muscular. Necesitamos crear y tratar una matriz de creencias esenciales para poder completar este trabajo. De mí, ¿verdad? Y la frase del cliente, mi sinusitis, por ejemplo. Si sale fuerte, hágalo. Si sale débil, continúe abajo. Entonces, como todo trabajo de trauma en AIT, usamos el mismo orden de tratamiento. Hacemos el trabajo de trauma y luego tenemos que tratar las creencias, ¿sí? Entonces, aquí podemos, para los que tienen la alianza con el cuerpo, porque ya recibieron cursos de enfermedad, pueden usar eso como matriz base o para las personas que tienen el libro, ¿verdad? De creencias esenciales, de matrices de creencias esenciales de ASHA, ahí también hay algunas matrices relacionadas con el cuerpo, ¿verdad? Que pueden usar. O pueden crear la matriz personal de su paciente juntos, ¿verdad? Puede ser que ya dentro de todo lo que han hablado y de todo lo que han trabajado, el paciente ya haya mencionado varias creencias negativas que ustedes pueden ir anotando para luego hacer la matriz, ¿verdad? Luego, volver a despertar una cualidad positiva. Como sabemos, el trauma no permite que las cualidades positivas se desarrollen, ¿verdad? Y más cuando tenemos temas de enfermedad, incluso desde la infancia. Entonces, prueba muscular. Necesitamos volver a despertar una cualidad positiva para poder completar la sanación de mi sinusitis o de mi coronavirus o de mi neumonía, ¿verdad? Y lo que fuera que estamos trabajando. Si sale fuerte, hágalo y continúe abajo. Entonces, si sale fuerte, buscamos cualidades, por supuesto, una a la vez, que necesitemos desarrollar como parte del tratamiento, ¿sí? Que no se hayan podido desarrollar por trauma. Y si sale débil, aleluya, hemos terminado, pero no hemos terminado del todo, porque todavía hay seguimiento que necesitamos hacer. De aquí ya terminamos todo el trabajo que teníamos que hacer para el tratamiento de la enfermedad,
pero en este caso tenemos que hacer seguimiento en el trabajo, ¿sí? Entonces vamos a volver a chequear los resultados, porque queremos ser excesivamente cuidadosos y minuciosos con este trabajo de enfermedad. Vamos a chequear nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, aquí sí, como hablábamos antes, si ha incluido papeles o frascos en este protocolo, vuelva a probarlos en la siguiente sesión. Si algunos todavía están débiles, vuelva a tratarlos con otros traumas. Entonces aquí vuelvo a chequear que todas las funciones o todas las partes de mi cuerpo, todos los papeles que incluí, ya estén bien, ¿sí? Si todavía necesitan sanar, necesito volver a chequear si se me olvidó un aspecto, si faltó un trauma, una creencia, qué fue lo que faltó, ¿sí? Obviamente aquí va a ser, si hay una lista mucho más cortita, ¿verdad? Porque ya hicimos bastante trabajo. En algunas sesiones posteriores, si es relevante, haga prueba muscular usando percentiles para ver cuánto de la persona se ha ido, cuánto de la enfermedad se ha ido. Por ejemplo, mi infección de los senos ha desaparecido en un 50%, un 60%, un 70%, lo pueden medir así, ¿verdad? Si la enfermedad no se ha ido completamente. Prueba muscular para descubrir qué más puede tratar para ayudarla a que desaparezca completamente. Trate lo que descubrió en el 15B y que es este paso, ¿verdad? Si es relevante, use este protocolo de nuevo para este propósito. Entonces, puede ser que aquí haya una parte de la enfermedad o algún síntoma que necesitamos tratar de forma separada, usando nuevamente todo el protocolo, pero ahora mencionando este síntoma específico. Ok, entonces después de todo esto tenemos un diagrama de flujo, porque es un proceso tan extenso. Las siguientes 2 páginas es un diagrama de flujo donde resume básicamente el protocolo y nos da una ayuda de pasos a seguir por si nos perdemos, ¿verdad? Para que nos recordemos por dónde íbamos, ¿verdad? Entonces lo podemos usar como una herramienta como para reubicarnos y ver por dónde vamos a la siguiente sesión, porque obviamente esto pues nos va a tomar varias sesiones, ¿verdad? Es importante que podamos mantener un orden en el trabajo, que esa es tal vez la parte más difícil. Ok, ¿hay alguien que tenga alguna duda sobre este proceso? Como les decía, en esta situación, perdón. Sí, ajá. Decías que si encontramos, después de trabajar todo, si encontramos algún otro síntoma, tenemos que volver a hacer todo el protocolo, todo de nuevo, tal y como lo hicimos. Si en el último paso te sale que la enfermedad no está completamente sanada, digamos que se sanó en un 90%, ¿verdad? Ajá. Pero hay un síntoma que todavía permanece. Ajá. Habría que hacer prueba muscular para ver si necesitamos tratar ese síntoma específico con el mismo protocolo otra vez. Por ejemplo, tengo una enfermedad, digamos que me dio coronavirus, ¿verdad? Y pasé enfermedad de pulmones, garganta, podemos hacer el trabajo, me mejoro, me sano, ya estoy bien, pero pasan 2, 3, 4 semanas y yo sigo con dificultad para respirar. Siento que todavía me cuesta respirar, ¿verdad? Aunque ya mis pulmones están limpios y ya no tengo nada. Entonces podría ser que necesite tratar ese síntoma específico, ¿verdad? Mi dificultad para respirar, con otra vez el protocolo completo. Como no va a ser la enfermedad completa y va a ser un solo síntoma, va a ser mucho más sencillo. Y para ti va a ser más sencillo porque ya vas a haber conocido el protocolo y el proceso, ¿verdad? Y va a haber menos trauma, pero puede ser que ese síntoma específico esté disparando otros traumas, ¿verdad? Okay. Entonces hay que trabajarlo separado. Ok, gracias. Entonces, sí, lo más importante es que se animen a irlo probando y que sigan los pasos uno a uno. Que se tomen el tiempo de leer los pasos, de seguir los pasos, que no corran, ¿verdad? Es un protocolo nuevo, un proceso nuevo que es extenso. Y que se permitan no saber, ¿verdad? Y no conocer y no sabérselo de memoria y poderlo ir siguiendo paso a paso, ¿verdad? Lo pueden practicar entre ustedes, si tienen un compañero AIT, ¿verdad? Un terapeuta AIT, lo pueden hacer con ustedes también, como una forma de prevención, ¿verdad? Porque esto les va a fortalecer mucho su sistema inmunológico. Definitivamente si lo hacen. Esta es otra duda que tengo. Por ejemplo, aquí pusiste el ejemplo de alguien con sinusitis, ¿sí? Ajá. Alguien que llega ya con una condición. Ajá. Digamos, en mi caso ahorita yo no tengo ninguna condición.
Si yo quisiera trabajar esto con mi compañero AIT, ¿qué pongo como síntoma o sinusitis? Podría ser la posibilidad de que me dé tal cosa, ¿verdad? Porque no es casualidad que a ti te dé miedo que te dé tal cosa, ¿verdad? El miedo de tal enfermedad también tiene que ver con tu trauma. Por favor, si en el momento en el que estén utilizando el protocolo tienen dudas, anótenlas, me pueden mandar un correo, ¿verdad? Para dudas con este protocolo. Y sobre todo, tómense un momento, si pueden hoy o si pueden en algún momento en estos días, para estar con ustedes mismos un poco y tratar de chequear cuáles son sus disparadores con esta situación. Y buscar ayuda si lo quieren hacer con alguien más para tratarse antes de comenzar a trabajar con otros pacientes. Porque si nosotros estamos disparados, si nosotros no estamos pudiendo con esta situación, no podemos dar una ayuda adecuada a nuestros pacientes o nos vamos a quemar porque nos estamos disparando todo el tiempo con las emociones de nuestros pacientes. Les mando un abrazo y que estén muy bien y por favor si tienen dudas no duden en escribir. Gracias, Ruth. Adiós. Gracias, Ruth. Gracias.